Bienvenidas una vez más a tu canal El Rincón del Arte. El día de hoy observaremos una presentación basada en la pintura costumbrista chilena, la cual refleja hechos típicos a lo largo de nuestra historia hasta el día de hoy. Sin mayores preámbulos, comencemos. Y rápidamente nos vamos a la presentación Pintura costumbrista en Chile para quinto año básico, cuyo objetivo es crear trabajos de arte y diseño a partir de sus propias ideas y de la observación del entorno cultural, Chile, sus paisajes y sus costumbres en el pasado y en el presente, entorno artístico, impresionismo y posimpresionismo y diseño en Chile, Latinoamérica y el resto del mundo, correspondiente al objetivo de aprendizaje número 1. Y vamos a observar a algunos pintores y artistas que en la historia del arte de Chile han llevado sus hechos característicos y típicos de nuestra idiosincrasia chilena y lo han reflejado mediante sus obras de arte. En el primer lugar vamos a poner al artista Claudio Gay. Claudio Gay fue un investigador científico francés que vino a Chile en 1828 y es considerado por muchos como el pionero de la ciencia en nuestro país. Exploró, describió y dibujó los recursos vegetales, animales y geográficos y costumbres de diferentes lugares, como la laguna de Tahuatahua, las zonas de Colchagua y Atacama, el archipiélago Juan Fernández, la isla Grande de Chiloé y la zona central. Y intentamos que esta persona, Claudio Gay, en ese momento realizaba un trabajo fundamental, el de retratar la sociedad de la época. Fíjense que vivió en 1828, algunos años después de la independencia de Chile. Por lo tanto, fue fundamental sus dibujos hasta el día de hoy para entender las costumbres de nuestro país, la vegetación y los animales que habitaban o habitan actualmente la zona de Chile. La pintura que tenemos en el costado derecho se llama Carretero y Capataz. Y tenemos otras, como dije anteriormente, que retrataban la sociedad de la época. En la pintura de la izquierda tenemos a los mapuches, arriba tenemos vendedores en la calle y abajito tenemos mineros del siglo XIX. Fíjense que cómo han cambiado las situaciones hasta el día de hoy. Luego tenemos dos pinturas, Chingana y Tertulia, y se nos plantean unas preguntas, las cuales dice lo siguiente. Las costumbres, dice lo siguiente, las costumbres. ¿Qué época de nuestro país se ve reflejada en estas obras? Yo creo que en la misma época, el periodo post-independencia. ¿Cómo han cambiado las costumbres y los personajes de nuestro país? Mucho, ¿cierto? Mucho. Hasta el día de hoy demasiado. El paisaje. ¿Qué elementos de nuestro paisaje natural se repiten en los dibujos? ¿Qué elementos del paisaje se diferencian en las pinturas? Y podemos observar claramente que el paisaje, por ejemplo, el de la Chingana, claramente hoy día nuestro entorno no está tan natural como lo quisiésemos, ¿cierto? Ya ha sido cambiado y alterado producto de lo que es el aumento de la población a nivel nacional y muchos otros factores que lo que han hecho ha sido cambiar mucho el espacio natural. Sigamos. Sigamos con el siguiente pintor llamado Mauricio Rugendas. Nació en Alemania en 1821 y se embarcó en una expedición científica, buscando la América desconocida y misteriosa. Llegó a Chile en 1834 y residió aquí por más de 10 años. Vivió harto tiempo en Chile. El país, sus habitantes y paisajes se convirtieron en la fuente de su actividad pictórica. Eternizó lo que observaba en dibujos, acuarelas y óleos. Visitó el norte hasta la región indígena del sur, donde dibujó y pintó imágenes familiares y costumbres del pueblo mapuche. Volvió a Alemania y fue pintor de la corte de los reyes Luis I y Maximiliano II de Baviera. Y tenemos a la derecha, yo creo que debe ser la pintura más conocida en la historia del arte chileno, o reflejada como arte chileno, El Guaso y la Lavandera, que en muchas casas hay una reproducción de esta pintura, una escena del campo chileno. Pero no solamente esa pintura pintó Rugenda, sino que también otras, como El Malón o Guasos Maulinos. Y se nos pregunta lo siguiente, observa y describe las escenas de las pinturas.
¿Por qué podemos decir que son escenas costumbristas? Porque estas escenas conllevaban lo que eran las acontecimientos típicos de la época. Por ejemplo, Guasón Maulinos nos retrata lo que perfectamente podría ser un día de campo de la época, y El Malón se ve un asalto mapuche, un ataque mapuche, ¿cierto? Montados a caballo, donde irrumpen, ¿cierto? En un lugar habitado por gentes criollas, probablemente. También tenemos otra pintura llamada Vista de Santiago desde el Cerro Santa Lucía, y fíjense cómo ha cambiado desde aquel periodo en el siglo XIX hasta la actualidad. No solo ha cambiado el cerro en sí, sino que el alrededor, la periferia del cerro, ha visto un cambio rotundo en cuanto a infraestructura, crecimiento eh, arquitectónico. El arte es el testimonio de una época y nos sirve para conocer nuestro pasado. Quizás la gente que hoy día vive en Santiago jamás se imaginó que Santiago pudo llegar a haber sido eso en un periodo, ya, y es porque no habitaron obviamente en el siglo XIX, solamente conocen el Santiago contemporáneo. Pasamos al siguiente pintor costumbrista chileno llamado Manuel Antonio Caro. Recordar que el costumbrismo son aquellas pinturas que reflejan a la sociedad de una época determinada o de un país determinado. Pintor de la mitad del siglo XIX, al igual que Rugendas, tomó el tema de las costumbres de nuestro país y de los personajes de la vida diaria de la época. Y tenemos esta famosa pintura también chilena llamada La Sama Cueca, en una chingana de la época. Juan Mochi, que es un pintor italiano encargado de la Academia de Pintura en Chile desde 1876 hasta 1883. Al igual que Rugenda y Caro, su tema gira en torno a las costumbres de nuestro país, especialmente los campesinos y la vida rural. Y vemos otra escena del campo chileno de una persona alimentando, ¿cierto?, a sus animales. Pedro Lira nació en Santiago en 1845 y murió en 1912, estudió del Instituto Nacional y, más tarde, leyes y pinturas paralelamente. Se dedicó a pintar durante el resto de su vida. Se destacó por su innata capacidad para la pintura, sin apegarse al estilo alguno particular. Su obra abarca diferentes temas como costumbres, paisajes, escenas históricas y retratos, especialmente femeninos. Aquí tenemos la escena o la pintura La Carta. Y tenemos otras pinturas también llamadas La Siesta y El Golondrinero. Dice, observa estas obras y responde, ¿en qué te fijaste primero? Obviamente las personas, ¿cierto? Que son el punto central de estas pinturas. ¿Qué obra es más iluminada y cuál más apagada? ¿Cómo lo habrá logrado el artista? Obviamente la de la izquierda está mucho más iluminada y la izquierda más apagada. ¿Y cómo lo logró? Básicamente con la gama de colores que utilizó. Por ejemplo, en la de la izquierda tenemos colores más vivaces, en la de la derecha tenemos colores más llegados a la escala de los grises. ¿Qué personas y elementos están al frente y cuáles atrás? Obviamente las personas que están al frente están en primer plano y lo que está atrás es lo que acompaña. ¿Qué sentimientos y emociones te producen estas obras? La de la derecha obviamente pena, angustia, pensaroso está él, y la de la izquierda despreocupación, sin lugar a duda. Tenemos mujer de pueblo también y tenemos escena de playa. Dos escenas características. Yo diría que la persona de la izquierda como que se está levantando recién de, del sueño, y la escena de la derecha muestra un paseo familiar probablemente hacia la playa. Y acá tenemos otra pintura del mismo autor en la que se nos muestra una escena un poco triste. Dice, ¿qué escena representa esta pintura? Y obviamente hay un niño enfermo, una niña enferma, y están intentando curarlo. ¿Quiénes son los personajes que están haciendo? Yo creo que la persona que tiene el niño es la madre, y la de la derecha debe ser la abuela, y está intentando darle algún remedio para poder sanarlo. Por último, Arturo Gordon nació en Casablanca en 1883 y murió en 1944. Perteneció a la llamada Generación del 13.
En su pintura revivió las escenas de costumbres y sistemas populares urbanos que se convirtieron en testimonio de un tiempo particularmente interesante en el desarrollo de Chile. Su pintura no es tan descriptiva como las observadas anteriormente. En ella hay rasgos expresionistas con fuertes contrastes de color y figuras tensas y distorsionadas. Y a la derecha tenemos la pintura La Zamacueca, al igual que la anterior que vimos de el artista Caro. Y tenemos esta pintura que igual es una de las pinturas características de nuestra historia, llamada El Velorio del Angelito, donde se nos presenta un bebé muerto antes de nacer, y donde se está velando, en el cual se le canta y se le reza. Dice, compara esta pintura en relación con el uso de las formas. Tenemos formas totalmente diferentes, mientras de la izquierda intenta reflejar un poco mejor, un poco más realista a las personas, y en lugar la de la derecha no se preocupa simplemente de eso. Los colores en la de la izquierda obviamente son más vivaces y en la de la derecha más llegados a la escala de grises o a los tonos más oscuros. Los sentimientos que expresan ambas, la de la derecha una alegría muy grande, pero la de la izquierda hay un ambiente sombrío que, si bien es cierto, ambas expresan en aquella época lo que es la Zamacueca, no tienen el mismo colorido, no tienen el mismo ambiente y no tienen la misma entusiasmo a la hora de reflejar un mismo acontecimiento. Y la actividad dice lo siguiente: realizar una fotografía costumbrista frecuente en tu hogar o realizar un dibujo o pintura costumbrista frecuente en tu hogar. Te voy a dar dos opciones y vas a elegir una, la que te sea más cómoda de realizar. O realizar una fotografía costumbrista de tu hogar, ya sea un hecho típico de la casa, por ejemplo, tú haciendo tu pieza, la mamá cocinando, el papá yéndose a trabajar, la mamá yéndose a trabajar, tú paseando a tu perro, pero tiene que ser típico, característico, que sea frecuente en tu casa. O realizar un dibujo de la misma situación. O tomas una fotografía o haces un dibujo. Y ese ha sido el video del día de hoy. Te recuerdo enviar tu trabajo al grupo que compartimos con el curso para así yo poder retroalimentarte. Espero que estés bien y cuida a tu familia, pero también cuídate a ti. Nos vemos pronto.